El periodista Jorge Señoranz debe ser de las caras más vistas en El Observador TV, porque se sienta en la primera silla que está aquí. ¿Cómo te va? No tengo forma. No tenés forma de no, zafar, no tengo forma. No tengo forma. Pero bueno, es un reconocido periodista deportivo, tiene ya varios libros, se ha dedicado a la biografía de nombres importantes del ambiente futbolístico, como el contador José Pedro Damiani o Juan Ramón Carrasco, que forman parte de los primeros libros, ¿no? Sí. Ahí en coautoría con Eduardo Rivas. Sí, exactamente. Sí. Buena gente. Sí, muy buena sí, gente. Muy buena gente. Sí. Sin duda. Eduardo Rivas, que además después hizo la biografía de Mazurkiewicz. Sí, exacto. No hace mucho. No hace mucho, el año Sí. pasado hace un par de años. Pero abordar la personalidad de Damiani debe haber sido todo un desafío, ¿no? Sí. De Damiani padre, porque ahora como está tan de moda su hijo, pero este era el contador. El contador, sí. Un personaje, pero increíble, desde todo punto de vista, ¿no? Por el recorrido de vida que tenía y obviamente por su extensa trayectoria como dirigente deportivo, ¿no? Pero sí, ahí surgió, me acuerdo, la idea a través de Carlos Restano, que era el vicepresidente de Peñarol en ese entonces, trabajaba en Canal 12, y fue él el que me propuso justamente hacer llevar la vida de Damián en un libro, y ahí se inicia el recorrido. Hablé con Eduardo, lo fuimos a ver, en un primer momento Damiani no quería, porque decía que no le interesaba el tema. Entonces él nos dijo, pero si es para ayudarlos a ustedes, el libro se hace. Qué bueno. Y ahí arrancó la historia. Forma parte de una generación de dirigentes que se extraña, ¿no? Sí, sin duda. Yo la otra vez hacía justamente una caricatura de Dante Yocco y decía eso. Dante Yocco, Damiani, Del Campo, sí, padre también. Fidel Russo. Que trabajaba en Liverpool. Sí, sin duda. En ese entonces. El propio Trócoli, claro, sí. En aquel entonces había una casta de dirigentes que era impresionante, ¿no? ¿Qué tenían? ¿Cuál era la característica de ellos? A mí me da la sensación de que lo que los diferenciaba de los actuales es justamente ese mundo, ese boliche, ese recorrido, ¿no? ¿Te acordás el eslogan de Damiani cuando fue candidato a la Intendencia de Montevideo por el pachequismo en el año 84? No Vos sos más joven que yo, pero yo alguna cosa. ¿Te acordás? Mundo, experiencia y calle. Ajá. Ese fue el eslogan de Damiani como candidato a intendente por el pachequismo. Y es eso que tú estás diciendo. Claro. Esos dirigentes tenían mundo, experiencia y calle. Sí. Yo creo que es lo que marca la diferencia justamente con los actuales, ¿no? Obviamente eran otros tiempos, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo... Los clubes eran diferentes, claro, el fútbol era diferente. Claro. Y tu libro, del cual vamos a hablar ahora, de alguna manera muestra también ese tipo de cosas. Sí, refleja en ciertos personajes, exacto, refleja lo que era el fútbol de antes, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, sin duda. Por citarte casos, antes los clubes negociaban a un futbolista de club a club. Hoy está la figura del intermediario de por medio. Y parece que si no fuera a través de él, no se negocia. Entonces ha cambiado hasta la forma de la negociación, los ingresos de dinero. El manejo del dinero. Claro, cambió totalmente todo. Y de hecho hasta el tratamiento con el protagonista, ¿no? El relacionamiento con el protagonista. Hoy es todo mucho más vedado, más cerrado. Yo, por ejemplo, cuento ahí en el libro, me tocó cubrir el quinquenio de Peñarol. En ese entonces yo cubría Peñarol acá para el diario. Y uno se manejaba con total libertad, o sea, vos entrabas a la concentración de Peñarol y te dabas con la cocina, saludabas a las cocineras, estabas en el lugar donde los tipos comían, ¿no? Estaba la mesa de billar, me acuerdo, un futbolito. Lo único que te separaba de las habitaciones del local era la puerta de ingreso a ese sector. Pero después vos tenías otro tipo de libertad. Ibas y entrabas como... Claro, hoy se maneja todo más en base a conferencias de prensa. Sin preguntas. Sí, se impuso mucho la conferencia de prensa. No tenés derecho a repreguntar, como vos decís. Eso es terrible. Eso no es conferencia de prensa, eso es una locución. Claro, llegamos a ese punto, ¿no? O sea, vos preguntás en una conferencia y si tenés una repregunta, el micrófono ya fue para otra mano. O sea, no lo tenés a disposición otra vez. Sí. El otro día cuando entrevisté a Jaime Ross, la tapa del disco de Jaime Ross es el dibujo de una vieja pelota de fútbol, aquellas de gajos, hasta con el piripicho porque tiene la costura. Y él decía, esa pelota de fútbol es de las verdaderas, las de gajos, se jactaba de eso. Vamos a mostrar la tapa de tu libro, porque la tapa de tu libro tiene un botín de los de antes. Sí. Además,
muestra el uso, la historia, los partidos que tiene. Sí. ¿Por qué la eligieron? Como símbolo, casi que como sello de identidad de tu libro. Se da la particularidad que la tapa es elección de fin de siglo, ¿sabes? Bueno, pero vos estuviste de acuerdo. Sí, totalmente. Y ese botín dice lo que es el libro. Sí, sí, totalmente. A mí en un primer momento como que me chocó un poco cuando la vi, ¿no? Porque como que le veía mucho blanco, ¿no? O sea, obviamente periodista de diario acostumbrado a que... Hay que llenar todos los espacios. Exacto. ¿No? El título no, poner alguna palabra más porque queda mucho espacio en blanco. Y cuando la vi así con tanto blanco dije, esta tapa, pero... Es una muy buena tapa. Sí, debo admitir Quédate que tranquilo, sí. Es una muy buena tapa y creo que ese botín, porque ya no es campeón, ese botín dice mucho de lo que es el fútbol uruguayo. Sí, sin duda. Creo que refleja mucho, dice mucho, llama, porque llama la atención justamente la tapa al tener ese botín viejo ahí. Porque ese botín forma parte de la historia cuando el fútbol no era extremadamente profesional, o ni siquiera era profesional. Claro. Y hay anécdotas en tu libro, que básicamente es un libro de anécdotas de fútbol, de cosas, algunas sabidas, otras no sabidas, de cosas que a veces uno siente que solo le pasan a los uruguayos. Sí, por ejemplo... ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió el libro? Y ahora me contás alguna. Sí. La idea, curiosamente, surge a través de Martín Cerchari, que fue fotógrafo acá del diario. Porque viste que siempre digo lo mismo, ¿no? Muchas veces los periodistas tienen ese prejuicio de que, no, ¿cómo un fotógrafo va a escribir? ¿No? Y él fue a cubrir justamente una nota para acá para el diario con Juan Masnick, a hacerle fotos. Chapó. Sí, palabras mayores. Y entonces cuando volvió, se tomó su tiempo para escribir en su blog la experiencia que había vivido con Masnick. Entre otras cosas que lo vio Recordemos que era Masnick para las nuevas generaciones. Sí, campeón de América y del mundo con Nacional. En el 70. Sí, una gloria de la selección uruguaya, o sea, un campeonísimo desde todo punto de vista. Y entonces Martín le quedó la dificultad que tenía para moverse, que caminaba con bastón, que cuando lo vio de cerca tenía los tobillos tan hinchados como si fueran rodillas, justamente por las infiltraciones a las cuales fue sometido para tratar de jugar. Y bueno, Masnick le contó su vida, ¿no? Le mostró fotos de cuando jugó en el Cosmos con Pelé y toda su carrera. Y Martín quedó impresionado y lo escribió. Me lo mostró y a mí la verdad que fue como que me encendió la lamparita la nota que escribió Martín. Entonces le propuse, mira Martín, a raíz de lo que vos escribiste se me acaba de ocurrir esta idea, de que hay una cantidad de personajes que están olvidados o historias ocultas que me da la sensación de que estaría bueno reflejarlas en un libro con tu aporte fotográfico que muestre justamente en qué está en este momento ese personaje. Y pasó por ahí. Agregado después, porque uno nunca termina de decidirse, la manija o el empujón final que me dio Valentín Trujillo, ¿no? Para tratar de reflejar en un libro que fue el que me contactó justamente con la editorial. Está bien, y bueno, y ahí pasan las anécdotas de son cosas del fútbol, que es una frase muy dicha en el ambiente del fútbol. Sí, sobre todo acá en la redacción que yo la vivo repitiendo, ¿no? Sí. Yo siempre digo cuando alguno se enoja, que le digo, bueno, no te enojes, son cosas del fútbol. ¿Y qué son esas cosas del fútbol? A mí me hace acordar mucho, sobre todo cuando vi el libro, vi el título y uno ve las anécdotas que así se cuentan, uno dice, me vas a acordar el eslogan de Las Vegas, todo lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Y como que también las cosas del fútbol son del fútbol, tienen sus códigos, se manejan de otra manera, no le busquemos otro sentido que no sea el del código del fútbol. Sí, muchas de las cuales quedan a veces escondidas en las utilerías de los equipos, ¿no? De los clubes, que es donde los jugadores habitualmente utilizan ese lugar como confesionario, ¿no? Se apoyan mucho en el utilero, con el que van a tomar mate de mañana temprano, y ahí cuentan sus cosas, sus vivencias, sus anécdotas. Los kinesiólogos también suelen reunir muchísimas historias de fútbol, pero son tipos a los cuales es difícil hacerlos hablar, justamente por eso que vos mencionás, por esos códigos que es como que les impide revelar todo aquello que hablaron con el protagonista. Y sí, y Cosas del Fútbol reúne muchas de esas cosas. ¿Cómo las encontraste? En el trayecto, en el camino.
las fui recopilando. ¿Ya las ibas escribiendo o tu memoria es lo suficientemente buena como para recordar cuando te contaron que un jugador de fútbol estuvo vinculado o jugó para Gaddafi? No, tengo un dormitorio en casa, que es el gran lío con mi mujer que me lo quiere prender fuego, lleno de diarios viejos, papeles, o sea, te metes ahí adentro y puedes encontrar lo que no podés imaginar. Pero no, obviamente algunas las fui escribiendo, pasando a la computadora. Otras historias las tenía porque me llegaron de oído y era cuestión de ir a buscarlas, como por ejemplo la de Luis Barbat, que jugó en el América de Cali y conoció a Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los capos del cártel. Y otras salieron en el diario, justo es decirlo. Las hice en una página que nosotros tenemos que se llamaba Historias. Buenísima, además. Sí, que justamente... Ahí nos enterábamos de las cosas más increíbles. Claro, recopilaba ese tipo de cosas que de repente el común denominador de los aficionados no conoce, como por ejemplo aquella gira de Sudamérica en la década del 50, que el contratista se da a la fuga y el equipo queda anclado en Europa sin dinero. Y en el club no había plata para hacer viajar el equipo de regreso. Y comenzaba el campeonato, se tuvo que hacer una asamblea para ver cómo hacían, mientras el equipo entero estaba esperando que le comunicaran desde Montevideo qué iban a hacer. O sea, por ejemplo, los jugadores me decían de que llegó un momento que iban a los restaurantes y se llevaban las milanesas adentro de los zapatos para comer de noche. Esas cosas son las uruguayas. Claro. Esa es una uruguayés típica. Sí, esa es la típica nuestra. O por ejemplo me decía Ariel Longo, que el tío de él jugó en ese equipo, hizo la gira. Entonces el padre trabajaba acá arreglando zapatos justamente. Entonces como sabía que iban a Alemania, le dio plata para que le consiguieran unos repuestos de máquina Singer, que en Uruguay no había. Entonces claro, Longo se fue con el dinero y cuando viene la etapa de que empezó a escasear el alimento, dice que con la plata que tenía destinada para eso compró chocolates para repartir entre todos los compañeros. Pues llegó un momento que comían chocolate, ¿viste? O sea, y esas historias me pareció buenas reflejarlas en un libro, que se conocieran, que quedaran en un libro. Otro personaje que es casi que protagonista de muchas de estas historias es el Pistola Marcicano. Sí, el Pistola, bueno, algunas las viví, no me las cuentan, como por ejemplo las de la inauguración de la sede de la Confederación Sudamericana. Yo justo me tocó cubrir por el diario ese evento. Era pleno enero, un calor infernal en Asunción. Yo no conozco, pero dicen que es terrible. Un infierno. Entonces, creo que era un domingo, se organiza un asado campestre en la casa que tiene Leos en las afueras de Asunción. Se acondicionó una locomotora vieja para ir, un calor en la locomotora. Pero los dirigentes, digamos, de mayor nivel iban en un vagón especialmente acondicionado, con aire, con un bar, ¿no? Bueno, llegamos al pueblo, subieron a todos los dirigentes a viejas carrozas y los llevaron a la casa campestre y bueno, entonces ahí se disponía un asado que era impresionante, ¿no? Para la cantidad de gente que había. Y el Pistola, yo estaba con Pablo Carleán de CX2, entonces el Pistola dice, ¿ustedes se van a quedar acá? Dice, porque sí, no sé, Pistola, yo no sé cuál es la mesa que nos va a tocar, había tantas mesas, supongo que nos quedaremos acá, le digo. Me dice, no, porque yo, dice, me siento acá con ustedes. Dice, él andaba siempre con nosotros. Bueno, está. Dice, ahora vengo, dijo. ¿No? Entonces, ¿a dónde va, no? Entonces vemos que habla con un mozo y se va, desaparece. Como a los 20 minutos vuelve el Pistola, de short y con el pelo mojado, ¿viste? Entonces le digo a Carliani, ¿dónde estaba este tipo? Yo no te puedo creer que se bañó. Le digo, Pistola, ¿qué hiciste? Me pegué una ducha. ¿Cómo que te pegaste una ducha? Sí, le pregunté al mozo dónde quedaba el baño, me encerré y me pegué una ducha. No aguantaba el calor, me dice. No aguantaba el calor. Pero lo otro curioso del caso es que él estaba de short y el pantalón lo puso en una bolsa de nylon que lo puso abajo en la mesa, ¿no? A los pies de la mesa. Entonces en medio del almuerzo se entra a correr el rumor de que llegaba Grondona. Llevaba Grondona. Ahí me di cuenta del peso que tenía Grondona ahí, ¿no? Entonces, allá a lo lejos se divisa un helicóptero, baja en el medio del descampado, aparece Grondona
Y lo que menos imaginó el pistolero era que Grondona iba a saludar mesa por mesa. Y él estaba de short. Claro, y él estaba de short. Entonces lo veo que empieza a revolver el pantalón, ¿no? Saca el pantalón, empezó a luchar con los zapatos para ponerse el pantalón, y cuando llegó Grondona estaba como un gentleman y le dio la mano. Y justo decir que Grondona, cuando lo vio, no le dijo ni Daniel ni Marcicano, no. Pistola, exclamó. Qué alegría, le dio un abrazo. Le tenían un cariño muy particular. Le tenían un cariño muy particular. Sí, realmente. Bueno, estas son algunas de las anécdotas de Son Cosas del Fútbol que nos recordaba Mariano López, que te lo presentaron Mario Bardanca y Valentín Trujillo, sí. También allí el libro, ¿no? Sí. Una pata literaria y una pata futbolística. Sí, claro, sí. Sí, y valoro justamente, a Valentín ya se lo dije, ¿no? Toda la ayuda que me brindó, pero valoro la presencia de Mario, porque él me decía que no era muy afín a este tipo de cosas. Que y menos en estos momentos, ¿sabes? Sí, en el ojo de la tormenta. Claro, que la primera y la única vez que había hecho una presentación fue cuando se lo pidió Tato López para el libro de Tavares. Incluso se dio la particularidad que Mario me preguntó a mí de qué quería que hablara. O sea, yo le digo, pero Mario, yo no te voy a decir lo que tenés que hablar. O sea, habla de lo que vos quieras. Y justo reconocerlo que yo no invité a Mario como presentador justamente por esta situación que está viviendo, porque por ahí se podrá pensar que yo fui un oportunista que dije, bueno, a ver, apuntemos a Mario porque está viviendo esta situación y de pronto puedo vender 10 libros más. No. Yo lo participé antes de todo esto, y lo participé obviamente porque lo admiro como periodista, porque fue compañero mío y porque yo no olvido una situación que vivimos con él cuando trabajamos en Carve, de que él renunció a un trabajo, se quedó sin salario cuando tocaron a uno de nosotros. Y esas son situaciones que no cualquiera las hace, ¿no? Es verdad. Este libro demuestra que hace algunos aspectos del fútbol mucho más humanos, me da la sensación. Y por eso está bueno que quizás pueda ser la puerta de entrada para gente que ve el fútbol como de costado, como una actividad solo para los fanáticos, los entendidos, porque me da la sensación que es eso, que pese a que son cosas del fútbol, muestran una cara del fútbol que no conocemos. Sí, se dan particularidades de ese lado humano que vos decís, por ejemplo, con la historia del Beto Acosta, ¿no? O sea, jugó en Real Madrid y hoy está manejando un taxi, como un ciudadano más. O Alfredo Lamas, que jugó en el Cosmos, en el Imperio, en la Warner, con Pelé, y hoy es un ciudadano más caminando por la teja, como un hijo más de vecino. Sí, sí. O Carcajada Correa, que fue campeón sudamericano con la selección, lo fracturaron jugando por la selección y vivía en su pueblo natal, en Melo, sin teléfono, y su máximo orgullo, como él me dijo, era pararse en la sede de Danubio y que lo saludaran los viejos. Claro. O sea, al margen de otro tipo de historias, sí, que son un poco más crudas, pero que también son humanas, como la de Carlos de León, que a mí me pareció interesante justamente reflejar en el libro, porque es justamente una persona que fue campeón, alcanzó la gloria deportiva, tuvo un momento de bajón en su vida, pensó en agarrar un revólver que tenía en el ropero para salir a robar y hasta en matarse, y después pudo salir adelante trabajando. Y esa historia me pareció que estaba buena. Por eso son historias, porque, digamos, a veces uno cree que el fútbol es lo que vemos por las cadenas internacionales todos los fines de semana, o todo es Tenfield o Fox, o todo. Sí. No es así. Claro, hay otras cosas. Es otra cosa, es otra cosa. La realidad del fútbol del interior, la realidad del fútbol infantil, todo lo que no sale en los diarios, digamos, es más lo que no se informa que lo que se informa. Sí. Entonces, libros como estos nos permiten conocer esas historias que, insisto, son humanas y son las menos deportivas que hay. Claro. No es un libro para fanáticos del fútbol. No. Solamente. Claro. A ver, es obvio que es un libro futbolero. No, está claro. Partamos de la base. Pero es que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Claro. Pero lo que intenté justamente transmitir es eso, ¿no?
que estos tipos que en algunos casos, por ejemplo, el que jugó en Real Madrid o los que juegan y ganaron la Copa América con Uruguay en 2011, son tan iguales como todos nosotros. Claro. O sea, tienen un lado humano que los acerca y que los identifica incluso como uruguayos. Hay una sección que tiene Enrique Januzzi en Universal que se llama Los Olvidados, que dicen presente a raíz de la canción de Jaime Ross o del verso del Flaco Castro de la canción, que el artista no se olvide de los cracks que no llegaron. Claro. Y son muchos más los cracks que no llegaron que los que llegan. Sí, hay muchos. Y muchos me quedaron afuera del libro, porque por razones de tiempo, evidentemente, no pude incluir a todos. La otra vez entrevistando a un psicólogo deportólogo, mejor dicho, Gabriel Gutiérrez, que estuvo vinculado a la selección, Maragato él. Lo aclaraste bien. Lo aclaraste bien. Pusiste el punto. Obviamente. Y dio un dato que me pareció impresionante. Creo que es una encuesta, no sé si de ONFI, de fútbol infantil, que de todo el universo de futbolistas llega a jugar en el fútbol profesional el 0,99%. Sí. Es decir, no llegan a cobrar un sueldo el 99%. Claro. Claro. Esos son los cracks que no llegan. Claro. Es que al común denominador de la gente le queda los que ven la televisión. Ese 0,99%. Entonces, claro, se deslumbra con eso. Y hoy todos quieren ser Suárez, y hoy todos quieren ser Cavani. Y por eso Tavares presentó un proyecto que me da la sensación de que fue lo que un poco refundó la selección, ¿no? En el sentido de obligar a los juveniles a que estudien, de poner psicólogos, de trabajar desde otro punto de vista. Porque él, una de las cosas que me dijo fue justamente eso, ¿no? Que le decía a los juveniles que vieran los murales que estaban en el complejo de las selecciones juveniles y que le dijeran cuántos de los que estaban ahí habían llegado. O sea, estamos hablando ya de selecciones sub-20, ¿no? Sí, exacto. Que se supone que sería el paso previo. Y la inmensa mayoría se perdieron. Por X circunstancias. Sí, sí. El fútbol tiene un sinfín de cosas alrededor que de pronto no permiten que una persona pueda llegar. Incluso aquellos que tienen condiciones de repente no explotan en la medida de lo esperado. Exacto. O aquellos que tal vez en juveniles no pintaban para acá, explotaron y están en la cresta de la ola. Sin duda. Con respecto a eso, para terminar, hay un proyecto preciosísimo de Daniel Baldi de instalar, él lo hizo en el Complejo Celeste, de instalar bibliotecas. Cuando digo bibliotecas, digo un mueblecito de este tamaño. Sí. En las concentraciones, lo hizo en el Complejo Celeste, lo autorizaron algunos equipos y la otra vez estuvo despotricando en la radio. Te aconsejo, si querés conversar con él, a ver cuáles son los equipos que no le aceptaron, poner un mueble con 20 libros. ¿Todavía quedan equipos de esos? Y algunos grandes. Hablarlo con Daniel. Sí, muy interesante dato. Son cosas del fútbol que pasan. Jorge Señoranz, el libro está en todas las librerías, editado por Fin de Siglo. Para los que son y los que no son futboleros, te seguimos viendo todos los días ahí, todas las mañanas. Gracias por venir. Por favor, a ustedes.